Bienvenidos nuevamente a otro video más de su canal Sin Punto y Coma, donde resolvemos algoritmos para entrevistas técnicas que les ayudarán a cualquier entrevista de empresas de tecnología que estén aplicando. Hoy tenemos aquí como invitado a nuestro buen amigo Vic. ¿Qué tal, Vic? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Todo perfecto. El día de hoy Bien, vamos a vamos a darle. resolver un ejercicio que se llama validar paréntesis, donde vamos a estar tomando una cadena y en base a los paréntesis de apertura y de cierre que tenga, vamos a determinar si esta es válida. ¿Qué te parece si vamos al ejercicio, Vic? Creo que sí. Bueno, el ejercicio se llama validar paréntesis. Es un clásico. Dice, dada una cadena S que contiene solamente los caracteres de entrada, paréntesis de abertura, paréntesis de cierre, bracket de apertura, bracket de cierre, bracket cuadrado y bracket de cierre, determina si la cadena recibida es válida. En este caso, la cadena es válida si se cumple alguno de los siguientes parámetros. Los paréntesis abiertos deben cerrarse por el mismo tipo de paréntesis, o bien los paréntesis abiertos deben cerrarse en el orden correcto. En ejemplo uno tenemos como entrada S unos paréntesis de entrada y de salida, y pues nos debe quedar un true porque se están cumpliendo las dos condiciones. En el ejemplo 2 tenemos una entrada que son un juego de paréntesis y brackets y bracket cuadrado, y pues también, dado que están en el orden correcto y que son el mismo tipo de paréntesis, el retorno pues es un true. ¿Qué tan claro te queda este ejercicio, Vic? Parece, bueno, es engañosamente sencillo, ¿no? Ujú. Que realmente sí tiene su complejidad. Pero sí, pues realmente pues es realmente sencillo. He visto otras versiones de este ejercicio que les meten comodines, le meten algunas complicaciones, pero pues este es lo básico de lo básico, Ujú. ¿no? Así es, este es un ejercicio de nivel fácil. Lo que necesitamos primero con este y con cualquier otro ejercicio es primero entenderlo perfectamente. En este vamos a estar analizando la cadena, pero tomando en cuenta que podemos recibir paréntesis anidados. ¿Sí? En este caso, esta es una cadena válida, ¿verdad? Porque abre un Sí. paréntesis, abre dos, abre tres, abre cuatro y luego cierra los cuatro paréntesis. Pero ¿qué pasaría si al final tuviéramos un paréntesis cuadrado como cierre, un corchet o como lo conozca cada uno de ustedes? Pues esto se vuelve una cadena inválida. ¿Estás de acuerdo? Así es. Aquí dentro podríamos tener una llave o un paréntesis de estos curly braces, que como se le llaman. Y aquí, por ejemplo, la sintaxis del lenguaje nos lo pone todo en blanco como si fuera válido, pero al ponernos en el último nos muestra que ese en particular no tiene un paréntesis igual de apertura. ¿Cómo lo resolverías aquí en este caso, Vic? ¿Qué estructura de datos usarías? Mm, bueno, es que leyendo previamente la documentación, Ujú. porque tampoco viene de la nada la respuesta, tienes que investigarle un poquito. Pues se sugiere que lo que utilicemos sea esta estructura que se llama stack o pila. Así es. Las pilas son estructuras muy básicas, ¿verdad? Son como una pila de platos, ¿sí? Donde tú pones los valores, ¿sí? Y siempre hay uno encima, ¿verdad? ¿Sí? Si pones platos, pues vas a quedar uno hasta abajo y así va a ir creciendo tu pila. ¿Cuál va a ser el primero que vas a agarrar de esa pila? Pues el que esté hasta Hasta arriba. arriba. Es decir, el último que pones va a ser el primero que agarras. En este caso, efectivamente vamos a hacer algo similar. ¿Cuál es la idea, sí, que necesitamos para resolver este ejercicio? Pues vamos a ir agarrando cada elemento de la cadena y lo vamos a validar. Si es un paréntesis de apertura, lo vamos a agregar a nuestra pila. Si es un paréntesis de cierre, tiene que coincidir con el último paréntesis que metimos. Y al final ya que recorrimos toda nuestra cadena de entrada, nuestra pila tiene que estar vacía. Esas son las condiciones que tienen que darse para decir que una cadena es válida. ¿Sí? Vamos a poner aquí un ejemplo antes de empezar a programar, porque eso es importante, que entendamos perfectamente el problema. Vamos a poner aquí nuestra pila. ¿Sí?
En el caso que poníamos dos paréntesis, una llave, un cuadrado por aquí. Vamos a poner una llave, un paréntesis, una llave y un corchete. ¿Sale? Cada uno Ok. con sus respectivos apertura y cierre. ¿Sí? Entonces, el primero es de apertura. Como es de apertura, lo agregamos a nuestra pila. El segundo también es de apertura, es una llave. Entonces, la agregamos a nuestra pila. El tercero, corchete de apertura. ¿Sí? Lo agregamos a nuestra pila. El cuarto elemento es un corchete de cierre y este tiene que ser igual al último que tenemos en la pila. ¿Sí? Como es igual, lo vamos a retirar. El que sigue es una llave de cierre. Entonces ahora vamos a comparar con el último elemento de la pila. Es decir, la llave de apertura. Como es igual, quitamos el último. ¿Sí? Y finalmente el carácter que sigue es un paréntesis de cierre. ¿Sí? Este lo vamos a comparar con el siguiente elemento en la pila. Como es igual, lo eliminamos de la pila. ¿Sí? Ya recorrimos toda nuestra cadena y ahora nuestra pila está vacía. ¿Sí? Y eso nos indica que es una pila válida. Si por el contrario quitáramos este carácter, ¿sí? El de cierre de corchetes. Cuando lo recorremos, el primero que agregamos sería un paréntesis. El siguiente que debemos agregar es una llave de apertura. El siguiente que debemos de agregar es un corchete de apertura. Sí. Y el siguiente carácter que validamos es una llave de cierre. Como esta no es igual al último elemento, ahí en ese momento podemos regresar un false, ¿sí? De que esa cadena no es válida. Así es. ¿Sí? Si no tuviéramos aquí ninguno y aquí fuera el final de la cadena, vemos que la pila no está vacía. Tiene por lo menos algún elemento. Entonces también podemos determinar que esa cadena no es válida. ¿Ok? Muy Entonces, bien. ahora que ya entendemos el problema y cuáles van a ser los pasos que debemos de seguir, pues vamos al código y vamos a ver cómo haríamos esto. Una pila es muy fácil representarla por medio de un arreglo. ¿Ok? Entonces vamos a declarar nuestra pila o stack, como se le conoce en inglés, ¿sí? Como un arreglo. Y luego dijimos, pues vamos a recorrer. Aquí nos faltó poner la entrada, ¿sí? Que es una cadena, ¿sale? Esa es la entrada que estamos recibiendo. Ok. Entonces, para i que empiece en 0, mientras i sea menor que string, y va a aumentar. ¿Ok? Así es. Y luego, nuestra primera condición es determinar si es un paréntesis de apertura. Es decir, Ok. si string de en la posición i es igual a un corchete de apertura o si string en la posición i es igual a una llave de apertura o si string posición i es igual a corchete de apertura. ¿Ok? Si se da estos Ok. casos, ¿qué tenemos que hacer? Agregar el carácter a nuestra pila. Es decir, a stack le vamos a agregar un elemento que va a ser string de i. ¿Ok? Excelente. Si no, ¿sí? Es decir, si no está en estos casos, ¿qué tenemos que hacer? El último elemento de la pila lo vamos a extraer con en este lenguaje PHP hay una función que se llama arrayPop. Solo tenemos que pasarle de qué arreglo. Ok. Hacerle pop
a una pila significa eso, quitar el último elemento y ese es el que nos va a regresar. Aquí hay un caso, ¿qué pasa si la pila está vacía? No podemos hacer un array pop. No. ¿Sí? Porque no hay nada. Entonces, lo primero sería validar, ¿sí? El número de elementos de string es mayor que 0. Bueno, de hecho, si es menor o igual a 0, regresar falso aquí. Usualmente estas funciones array pop, por ejemplo, si le pasamos un arreglo vacío, nos va a regresar null. Entonces, muchos lenguajes ya manejan eso. Sí, aquí lo hacemos simplemente un poco más explícito. Okay. En una entrevista, por ejemplo, esto te va a servir para demostrar que estás considerando casos alternativos. Ya tenemos cuál es el último elemento de la pila. Hay que saber qué es lo que tenemos que comparar. ¿Sí? Si string de i es igual a un paréntesis de cierre, ¿sí? Si last es diferente, vamos a hacerlo aquí. Si string de i es igual a un paréntesis de cierre y last es igual, es diferente a un paréntesis abierto, regresa falso. ¿Ok? Y vamos a copiar este código. Ok. Para hacer, en el caso de la llave, o en el caso de aquí lo estoy poniendo al revés, Corchete. caso del corchete. Entonces, lo primero, checamos cada carácter en el arreglo, si es alguno de estos. Y si es alguno de estos, lo agregamos a nuestro stack. Si no lo es, vamos a compararlo con su contraparte. Paréntesis con paréntesis, llave con llave y corchete con corchete. ¿Ok? Ok. Una vez que llegamos al final, es decir, que salimos del ciclo for, ¿qué es lo que tenemos que validar? Si el número de elementos de string de nuestra pila es mayor que 0, entonces vamos a regresar falso. Si no, vamos a regresar verdadero. Ahora, esto lo podemos validar con... ¿Qué te parece con el primer ejemplo? Recibimos string es igual a paréntesis, ¿ok? Paréntesis de apertura, paréntesis de cierre. Aquí vamos a poner nuestro stack. En este momento está vacío. ¿Sí? Y empezamos. Cuando i vale 0. ¿Sí? String de i. String de i. Y nos va a valer un paréntesis abierto. ¿Ok? Sí. En las entrevistas, por cierto, cuando estás explicando el programa, no necesitas irte a tanto detalle de todas las variables, ¿sí? Sino te puedes entrar como en el stack y decir, ok, mira, aquí pasa esto, ¿sí? Aquí lo hago un poco más explícito para que sea más fácil seguir la lógica y entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Claro. Ok, ahora, este carácter, apertura, es igual a este, entonces lo vamos a agregar a nuestro stack. ¿Sí? Ahora nuestro stack tiene un elemento. Como está Sí este es. else, nada de este código se va a ejecutar. Y tomamos el, incrementamos sí y el siguiente paréntesis es uno de cierre. ¿Ok? Entonces, en esta validación no es un paréntesis, no es una llave y no es un corchete de apertura. Vamos al else.
¿sí? El tamaño de hecho aquí no era string, aquí era stack. Y por eso es importante que antes de decirle a un entrevistador que ya estás listo para correr el código, tú mismo hagas una corrida manual y encuentras errores como este. ¿Sale? Lo que tengo que contabilizar no es el string, sino es el stack. ¿Sale? El número de valores en el stack es menor o igual que 0, pues no lo es. Es 1, entonces seguimos. Aquí el último elemento. Y es importante aquí esto. Cuando hacemos el array pop, esto va a modificar el array. ¿Sí? Es decir, que en array no vamos a tener ya nada. Vamos a quitar este elemento. ¿Sí? Y en last se va a mover este elemento. ¿Ok? Entonces, array pop realmente realiza dos funciones. Eso es dependiendo del lenguaje. Pero bueno, aquí en PHP sí funciona. Modifica el stack quitando el último elemento y regresa el último elemento a la variable que lo asignemos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nuestro stack ahorita está vacío y el último elemento es paréntesis de apertura. String de i es paréntesis de cierre, sí. Paréntesis y paréntesis igual. Entonces, aquí tenemos un true y un false. ¿Sí? Sí. True y false es igual a falso. No entra. Aquí lo mismo, no entra porque es falso. ¿Sí? Y regresamos aquí. Y incrementa 2. Y 2 es mayor que... Bueno, es igual de hecho al count string. Terminamos el for. Y aquí validamos esto. El count del stack es mayor que 0 y vemos que nuestro stack está vacío. Entonces, como no es mayor, vamos a regresar true. ¿Sí? Ok. Ahora, aquí ya vimos que el algoritmo funciona. ¿Sí? Uh-huh. Si le agregáramos algún carácter, ¿sí? Una llave, por ejemplo, esto no es válido. Y obviamente haría un ciclo más, agregaría esto al stack. ¿Sí? Y al finalizar, el stack tendría un elemento. Entonces, regresaría falso. ¿Sí? Okay. Vamos a ver cuál es la complejidad de tiempo y complejidad de espacio. Aquí arriba. Tiempo y espacio. ¿Te gustaría dar un aproximado, Vic? Tiempo. Pues en este caso, bueno, en el del ejemplo 1, según yo, nada más da dos vueltas, ¿no? Uh-huh. Da dos vueltas. Que da dos vueltas porque la cadena de entrada tiene dos elementos. Si la cadena de entrada tuviera 10 elementos, daría 10 vueltas. En el peor, en el peor de los casos, ¿no? Uh-huh. Porque podría ser que falle en la segundo o tercer carácter. Sí, entonces ni siquiera da las 10 vueltas. Sí, claro. Sí, pero en el peor de los casos da 10 vueltas. Eso quiere decir que la complejidad de tiempo es ON. Muy bien. ¿Sí? La complejidad de espacio. ¿Sí? ¿Qué variables estamos guardando y manteniendo en memoria? La única que mantenemos es el stack. Sí. ¿Cuánto puede crecer el stack? ¿Cuántos valores podría almacenar? Bueno, en estos ejemplos, pues son poquitos, ¿no? El más grande, el ejemplo 2, son 6. Uh-huh. Sin embargo, tengo entendido que los stacks también existe una posibilidad de asignarle un espacio, ¿no? Predefinido. Ahorita pues estamos asumiendo que en teoría debería ser muy grande, ¿no? No sé si infinito, pero... Sí, de hecho es dependiente de la variable de entrada. O sea, esto es un ON. En una
cadena válida, lo más que va a mantener es la mitad de n. ¿Sí? Es decir, si tenemos una cadena así, lo más que va a mantener es la primera mitad. ¿Sí? Ok. Porque después va a empezar a quitar elementos. Sí, claro. ¿Sí? En este, por ejemplo, pues obviamente lo más que va a mantener va a ser 1. El peor caso, y eso es realmente lo que nos indica nuestra complejidad, es siempre el peor caso que puede existir, donde la cadena son puros paréntesis de apertura. Porque toda la cadena la va a ir moviendo a la pila y no va a sacar ningún elemento. ¿Okay? Ese sería el peor caso y por lo tanto la complejidad de espacio es ON. Okay. Ahora, como vimos en ejercicios anteriores, pues es quizá la mejor complejidad tanto de espacio como de tiempo. Bueno, lo mejor sería O1, pero en este caso no lo podemos lograr en O1. Para este algoritmo en particular, esta es la mejor complejidad de espacio y tiempo. Ahora, lo que quiero que hagamos, Vic, es no optimizar ni el tiempo ni el espacio, es decir, vamos a mantener lo mismo, pero vamos a optimizar el código. Porque este es otro de los factores importantes a tomar en cuenta tanto en las entrevistas como en cualquier código que hagan. La legibilidad. Sí, claro. ¿Sí? Si te fijas ahorita, esta función, estamos usando 26 líneas de código. Y hay código muy repetitivo, por ejemplo, estos ifs que hicimos control copy, donde realmente podríamos haber usado funciones más sencillas que cuando llegara otro programador más rápido detectara qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo hacemos esto? Sí. Usando un hash map. ¿Cuál es la clave en este algoritmo? Pues determinar cuál es el paréntesis de apertura, cuál es el paréntesis de cierre correspondientes. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser determinar un mapa. ¿Sí? Y este mapa va a ser cuando nuestra llave es un paréntesis de apertura, el valor es un paréntesis de cierre. ¿Okay? Lo mismo hacemos con las llaves. Okay. Y lo mismo hacemos con el corchete. Corchete. ¿Sí? Definimos nuestro mapa. ¿Ok? Ahora, esta función, ¿cómo la vamos a cambiar? ¿Qué necesitamos encontrar? Si el valor que estamos buscando tiene una llave en este mapa. Entonces la función que nos da PHP es si ArrayKeyExists, ¿sí? ¿Cuál es el valor que buscamos y cuál es nuestro mapa? Okay. Entonces, si te fijas, esto es mucho más fácil de identificar. E incluso si después quisiéramos agregar nuevos valores de apertura y de cierre, es decir, si tuviéramos un cuarto paréntesis que fuera, no sé, por ejemplo estos, Sí. ¿sí? Que obviamente, por ejemplo, imagina el caso en que tú estás creando un compilador, ¿sí? Y tú puedes agregar nuevos elementos que te van a indicar apertura y cierre. ¿Sí? Entonces, si quisieras agregar nuevos casos en el código anterior, pues tienes que primero hacer esas condiciones if más grande, tienes que meterle más líneas para hacer las comparaciones inversas, ¿sí? Ahorita con esta variable, ¿sí? Tú solo tienes que agregar una línea de código en el mapa y toda la lógica está cubierta. ¿Ok? Ya. Ahora, este contador en el stack está perfecto. ¿Ok? Tenemos nuestro último elemento. Podemos decir sí. El mapa de la casilla del último elemento es diferente a nuestra casilla y regresa falso. ¿Ok?
Ok, Y todo esto lo podemos eliminar. wow, muy Y bien. ahora, aquí este if, si te veas, estamos realizando un true or false. Ujú. Pero este valor realmente regresa también un true or false. ¿Estás de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es, sí, nuestro stack no tiene nada. Ok, ¿De acuerdo? Entonces, pues incluso haciendo el mapa, aquí recortamos pocas líneas, pero estamos manejando un rango mucho más amplio de valores. sí. Y esto es realmente mucho más legible. Ahora, otra validación que podemos hacer en el string de entrada es muy sencillo. Para que una cadena sea válida, tiene que venir en pares. ¿Sí? Uno abre, uno cierra. ¿Sí? Sí. Aquí lo que podemos hacer muy rápido es, si string len de string usamos la operación de módulo. ¿Sí? Es decir, Estás validando que vengan en pares. así es. Si nuestra cadena que nos dan tiene un largo que es impar, regresamos inmediatamente un false. No hay que hacer Sí, ninguna ya operación. por default ya está mal. Ya no, Así bueno, es. sí, Así es. Entonces, si nos dan una cadena de 5000 elementos 1, de inmediato ya está decimos mal. que es falso, Ni- que esa no es sí, válida. de inmediato ni te molestes en hacerlo. Está mal, la entrada está mal. Así es. No cumple el planteamiento original. Así es. Entonces, son pequeñas Mm, soluciones, ¿verdad? Que no nos ayudan a mejorar ni la complejidad de tiempo ni la complejidad de espacio, pero ya en el trabajo real, ya cuando trabajas con otros desarrolladores, esto te ayuda y hace un código mucho más simple, mucho más legible, mucho más mantenible. Y ya, realmente estas son todas las optimizaciones que en este momento se me ocurren que podemos hacer. Así que, Vic, ¿tienes alguna pregunta de este ejercicio? sobre ese ejercicio en realidad no. Tengo preguntas en general sobre... vi, por ejemplo, en la documentación cómo lo resuelven algunas otras personas, Ujú. otros programadores. Y bueno, te manejan, por ejemplo, que se resolvió en tantos milisegundos, 4 milisegundos, 8 milisegundos, 10 milisegundos. Ujú. ¿Cómo verificas eso? ¿Cómo verificas eso? Eso depende mucho del lenguaje, Ok, ¿sí? Depende también, obviamente, del procesador, de la computadora. O sea, hay muchos factores ahí. En PHP, ok, por ejemplo, tenemos una función que se llama start microtime true, ¿sí? ok. Y al final puedes hacer un total temp equal start minus microtime true. ¿Sí? Eso lo que toma es como son milésimas o millonésimas de segundo, no estoy seguro. Y te da un aproximado de cuánto tardó el equipo en ejecutar la operación. ¿Sí? Ok, Um, para las entrevistas realmente no es algo que tú debas de preocuparte. ok, ¿Sí? Pero sí es importante que entiendas la lógica que hay detrás. ¿Sí? sí, ¿Cuántos ciclos o en qué casos siempre puedes evitarle al sistema que procese información que no necesita? ¿Sí? ¿Cómo reducir ese tiempo en base al algoritmo? Eso es realmente lo más importante. sí. Ahora, por ejemplo, me imagino que esta pequeña función es microtime. Uh -huh. Te dice en cuánto tiempo se
ejecuta eh, este código, ¿no? Así es. Pero realmente, pues, depende también de la entrada, ¿no? De lo que estás Sí, metiendo en el string, ¿no? sí, exacto, Entonces, exacto. entonces, finalmente, realmente no hace una gran diferencia en lo que es la optimización de tiempo y espacio. Así es, sí, no, no, o sea, la optimización de Sí, tiempo, esto te da un aproximado, ¿sí? En base a tus valores de entrada, cuánto va a tardar el número de ciclos, ¿no? Por correr el número de operaciones, ¿sí? Pero es como una medición dependiente de la entrada, sí, claro. ¿sí? Muy El bien. tiempo de procesamiento, como te digo, eso cambia por el lenguaje que ocupes, por la máquina donde lo estés corriendo, ¿sí? Tu Y procesador, eso tú lo ves muy fácil en una página web. Puede correr muy rápido en tu computadora y en tu celular verse lento. ¿Por qué? Porque tienen ya. diferentes capacidades de procesar las cosas. ¿Sí? Y aunque sea el mismo objeto, aunque sea lo mismo, pues van a tardar cosas diferentes. A veces tu computadora está muy cargada y tarda más en correr cosas que cuando no estás corriendo nada. Es el mismo caso. Ok, muy bien. Sí. Pues bueno, Vic, yo creo que podemos podemos despedir este video. Creo que sí. Sí. No Muy olviden, interesante. ok. Amigos, si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal, píquenle a la campanita para que reciban notificaciones cuando subamos un nuevo algoritmo. Y si tienen alguna pregunta, si quieren algún nuevo algoritmo en específico, escríbanlo debajo de los comentarios. Los vamos a estar leyendo a todos y respondiendo. Así que aquí nos despedimos. Mi nombre es Lord Hyde. Y Soy Bicho Marx y gracias por estar aquí. perfecto. Hasta luego. Adiós. Adiós.